Buenos días, iglesia, y bienvenido a todos que están asistiendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. Ya ha sido exactamente una semana desde Domingo de Resurrección que hemos, por todo el mundo, por toda parte del mundo. Me encantó ver en todas las redes sociales, en YouTube, me encantó ver cómo diferentes iglesias, diferentes cristianos en todos los países del mundo celebraban la resurrección de Jesucristo. Y mira, en medio de todo eso, o sea, en medio de toda la celebración y la gente diciendo en diferentes idiomas que Cristo vive y todo eso, acá en Norteamérica, esto es algo que probablemente no van a conocer si están fuera de Canadá y Estados Unidos, pero hay una revista cristiana, bueno, supuestamente cristiana, en inglés el nombre es Christianity Today, o sea, cristianismo el día de hoy. Y tiene la tendencia de siempre sacar artículos sobre un montón de temas bíblicas, preguntas, discusiones, un montón de cosas así. Pero me llamó la atención que hace muy recientemente, o sea, literalmente para ese fin de semana de la Pascua, de Viernes Santo, sábado y domingo, salió un artículo que muy rápidamente, o sea, el mismo día que lo publicaron, lo sacaron y tuvieron que pedir disculpas, o sea, dieron una disculpa pública diciendo, perdónenos, no deberíamos haber publicado este artículo y no sé qué, que vamos a ser más conscientes en el futuro. ¿Qué, qué fue lo que publicaron? Y me acuerdo, yo empecé a investigar un poco porque yo vi creo que fue en Instagram donde lo vi, donde decía que Christianity Today, o sea, esta revista cristiana, han hecho han pedido disculpas públicamente por algo. Entonces yo me acuerdo que yo leí, empecé a ver, yo vi un video de YouTube que se trataba de eso y a mí me hizo reír. Hasta le conté a mi mamá y dije, no puedo creer que dejaron esto pasar. Básicamente, habían publicado un artículo de supuestamente un historiador cristiano, evangélico, alguien que ya conoce al Señor, y él puso una teoría, supuestamente según la arqueología y evidencia histórica, de que era muy probable de que cuando Jesús fue crucificado, realmente no usaron clavos, simplemente lo ataron ahí. Y me acuerdo que yo vi eso y yo dije, ¿qué? Y yo creo que el 99.9% de los cristianos que vieron eso también dijeron a ese instante, ¿qué? Entonces por eso ese mismo día, Christianity Today sacaron el artículo y dijeron, lo siento, deberíamos haber fijado mejor. Porque mira, ni siquiera le echo tanto la culpa al hombre, este supuesto historiador que, que escribió este artículo, sino los que editan todo en Christianity Today. No sé cómo se les pasó. Lo que vamos a leer el día de hoy es la razón por lo cual sabemos de que Jesús sí fue clavado en la cruz y qué significa eso, por qué eso fue un detalle tan importante en la Biblia. Porque el argumento que dio este supuesto historiador dijo es que en los evangelios, cuando dicen, porque en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos cuentan la historia de la crucifixión de Jesús. Eso es un detalle que ninguno sobrepasa, ¿no? Pero dice que ahí lo llevaron a Gólgota, o sea, el lugar donde ejecutaban a los criminales, y ahí lo crucificaron. Y su argumento era, bueno, ninguno dice exactamente cómo lo crucificaron. Probablemente usaron unas sogas nomás, porque trató de decir el argumento de que en esa época el fierro era muy caro, entonces no hubieran usado fierro para todos los criminales, solamente quizás para uno que otro, pero la mayoría simplemente estaban ahí para morirse de calor, de hambre o del frío, dependiendo de la época del año. Pero justamente, como les acabo de decir, la semana pasada celebramos la resurrección. La Biblia nos dice de que ese mismo domingo, o sea, ahora en la noche, porque Jesús resucitó en la madrugada. Dice la Biblia que cuando María Magdalena llegó a la tumba en la mañana, justo estaba saliendo el sol, todavía estaba oscuro, y cuando ella llegó, la piedra que estaba sobre la tumba ya no estaba, ya se había movido. Entonces Jesús tenía que haber resucitado durante la madrugada, a los quizás 4 o 5 de la mañana, no sabemos exactamente cuándo, pero el punto es de que eso sucedió en la madrugada. Jesús luego apareció a María Magdalena en la mañana. Esto hubiera sido como a las 7 más o menos, porque ella salió corriendo a donde estaban escondidos los discípulos para decirles de que la tumba estaba vacía y el Señor no está ahí. Pedro y Juan salen corriendo a la tumba para ver ellos mismos.
Juan dice, incluso él incluye estos detalles, de que él llegó primero a la tumba, pero tuvo miedo de entrar. Pedro entró de frente y vieron todas las ropas con lo cual habían enterrado a Jesús. Entonces ellos también regresan diciendo, ay, ¿qué habrá pasado? Ahí Jesús aparece a María Magdalena. Ella es la primera testiga de la resurrección de Jesús, la primera persona que lo ve físicamente, ya, de que Jesús había resucitado. Entonces ella, por eso ahora ella regresa y esta vez no solamente cuenta, o la tumba está vacía, esta vez dice, yo he visto al Señor. Y realmente lo vi, yo sé que Él está vivo. Y al inicio todos dudan, pero Jesús tiene un encuentro con unos discípulos en el camino a una ciudad pequeña que se llama Emaú. Ellos dos tienen un encuentro con Jesús y quizás hablaremos de ese tema en otro momento, pero el punto es que ahora estos dos discípulos añaden al testimonio de María Magdalena y dicen, oh, no, 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 ella no está loca, realmente tiene razón, nosotros acabamos de también ver a Jesús. Entonces ya casi todos los discípulos están ahí, o sea, 10 de los discípulos originales. Judas se había matado el mismo día viernes, cuando Jesús fue crucificado, y Tomás no estaba ahí. Pero domingo, o sea, domingo de resurrección en la noche, Jesús aparece en ese aposento alto donde estaban escondidos, por miedo, porque dijeron, seguramente van a poner 11 cruces más ahí en el Gólgota para todos nosotros. Entonces acá dice, esto es Juan capítulo 20, voy a empezar desde el versículo 24. Bueno, antes de que leamos eso, Jesús aparece a ellos y les muestra de que realmente había resucitado. Y lo tocan. Ahora todos, casi todos saben de que Jesús realmente está vivo. Pero dice acá en el 24, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídomo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los qué, de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. O sea, regresando a ese artículo, me acuerdo, yo vi esto originalmente en Instagram y la cantidad de comentarios de cristianos, los que deberían saber la historia, todo el mundo decía, oye, pero Tomás, Juan capítulo 20, dice ahí. Y seguramente por todos los comentarios que recibieron en las redes sociales, Christianity tuvieron que sacarse, borrar ese artículo, pero desafortunadamente para ellos, la mayoría de las personas ya habían tomado el screenshot. Captura de pantalla se dice, ¿no? Ya, todo el mundo ya había tomado captura, entonces ya fue, ¿no? Ya, si ustedes ahorita sí entran a la página de Christianity, ya no van a ver el artículo, pero hay mucha gente que ya han tomado su screenshot, como decimos en inglés. Pero todo el mundo decía eso. O sea, los cristianos que saben la palabra, que conocen la palabra de Dios, decían, oye, ¿y Tomás? Específicamente dice que Jesús fue clavado y por eso él ni siquiera iba a creer de que Jesús realmente estaba vivo si él no podía ver y tocar las heridas. La evidencia de que esto no fue solamente un fantasma, sino ese mismo cuerpo que fue clavado en esa cruz justo el día viernes. Él quería ver ese mismo cuerpo y yo lo quiero ver vivo y yo quiero incluso tocarlo. Si no, no lo voy a creer. Dice 8 días después, o sea, un poco más de una semana después del domingo de resurrección, sus discípulos de Jesús estaban otra vez dentro, ahí en ese mismo cuarto. Esta vez Tomás sí estaba con ellos. Entonces están los 11. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Literalmente los hubiera saludado en el hebreo, Shalom Aleichem, que la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Para los que no entiendan, ok, yo sé que Jesús fue clavado, entonces por eso tenía heridas en sus manos, pero para los que quizás no lo han leído, quizás nunca sabían esto, después de que Jesús expiró, después de que dijo consumado es y murió, dice la Biblia de que estaba acercándose la hora del Shabbat. La Biblia nos dice de que Jesús murió más o menos a las 3 de la tarde. Eso fue cuando él expiró. Y para los judíos el día no empezaba a la medianoche, así como para nosotros. Para los judíos el día empezaba cuando el sol bajaba. O sea, cuando ya no veías el sol, ahí bajaba,
ahí empezaba el nuevo día. Y Jesús fue crucificado un día viernes. Entonces, básicamente el Shabbat, el sábado, empezaba lo que para nosotros sería viernes en la noche. Y nos dice la Biblia de que más o menos en esta época el sol bajaba para nosotros hubiera sido las 6 de la tarde. Entonces, entre el tiempo que cuando Jesús murió y empezó el Shabbat, solo habían 3 horas. Es por eso que 2 hombres, José de Arimatea y Nicodemo, los dos eran fariseos, eran parte del Sanedrín, pero era entre los fariseos que sí creían en Jesús. No habían aprobado el hecho de que lo condenaron a la muerte. Ellos rápidamente, cuando se enteraron de que Jesús había muerto, fueron corriendo a Poncio Pilato, el gobernador que había sentenciado a Jesús a la muerte por crucifixión, y pidieron permiso para enterrar a Jesús rápidamente. Incluso el mismo José de Arimatea, él ofreció su propia tumba, que iba a ser para su familia. Era una tumba recién hecha, nadie había sido enterrado ahí antes, pero por el hecho de que, José ya había fallecido muchos años antes, y María no era una mujer tan rica, no tenía muchos recursos. Entonces, literalmente no tenían la plata para poder enterrar a Jesús así rápido. Hubiera tomado mucho tiempo para llevar el cuerpo de Jesús hasta Nazaret. Entonces, por eso, por compasión, por piedad, José de Arimatea dijo, tranquila María, yo voy a ofrecer mi tumba para que puedan enterrar a Jesús. Y muchos que estudian la Biblia dicen que es porque él, como él creía de que Jesús era el Mesías, sabía que realmente estaba rentando, ¿no? Solo por unos días. O sea, le estaba dando a Jesús su Airbnb solo por unos días, básicamente. Mira, la razón que sea por compasión o porque realmente creía de que Jesús iba a resucitar, la razón que sea, el punto es, dio su tumba y justo estaban así con el tiempo. A las 4 bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz, porque tuvieron que dar las cartas de permiso de Poncio Pilato a los soldados que estaban en el Gólgota diciendo, por favor, permítenos enterrar el cuerpo de Jesús, tenemos órdenes directos de Poncio Pilato. Leyeron, dijeron, ok, ya, está bien, hagan lo que quieran con el cuerpo. Entierran a Jesús, están ahí todos apurados. Entonces ya llega a las 6 y ya han movido la piedra sobre la tumba. Justo a tiempo, porque recuerda que en el Shabbat nadie podía trabajar. Eso también incluía cualquier ritual de funerario. O sea, ni siquiera podías hacer un funeral durante el Shabbat, porque eso contaba como trabajo. Entonces estaban ahí con el tiempo. Y un detalle que olvidé de mencionar. Jesús expiró a las 3 de la tarde, pero dice la Biblia de que por el hecho de que iba a ser el Shabbat, los soldados tenían la costumbre de que cuando necesitaban que un hombre crucificado muriera rápido, porque dependiendo de la condición de salud de la víctima, del criminal siendo crucificado, podías morir en 24 horas o hasta una semana. Alguien podía durar en la cruz. Fue algo muy terrible. Fueron psicópatas los romanos, en serio. Pero cuando necesitaban que el criminal muera ya, tenían la costumbre de que agarraban un martillo o cualquier cosa dura y literalmente rompían las piernas, los huesos de las piernas de ese criminal, para que ese criminal ya no podría tener la fuerza de respirar y así, en tan solo unos minutos, asfixiaban, se dice. Asfixiaban, o sea, literalmente no podía respirar bien y con eso moría. Y nos dice la Biblia de que Jesús fue crucificado con 2 criminales. Entonces los soldados rompieron las piernas del primero, después el segundo criminal. Ellos murieron en, ¿qué? 10 minutos. Y estaban al punto de romper las piernas de Jesús, pero se dieron cuenta de que él ya estaba muerto. Y justamente hay una profecía en el Salmo 22, dice que ningún solo hueso del Mesías iba a ser roto. Entonces estaban al punto, pero ya murió. Pero para estar completamente seguros al 100%, la Biblia nos dice, Juan dice, él estaba ahí, hasta tan solo unos metros de la cruz, dice que uno de los soldados tomó su lanza y lo clavó, lo metió justo debajo del costado de Jesús, o sea, the ribs se dicen, justo debajo de las costillas, y ahora sabemos de que la lanza hubiera alcanzado el corazón de Jesús. Y dice que inmediatamente salió sangre, obviamente, pero también agua. Y eso fue la señal de que realmente Jesús había muerto. No había simplemente quedado inconsciente ni quedado dormido, no, realmente murió Jesús. Entonces por eso para Tomás fue tan importante
no solamente ver los clavos, sino también ver la marca donde había entrado la lanza. Realmente porque existía, en teoría, no, obviamente yo no creo que esto sucedió, pero en teoría Jesús podría haber simplemente quedado inconsciente y lo bajaron de la cruz y ahí finalmente revivió, o sea, salió de su coma dentro de la tumba. Obviamente yo creo que eso es ridículo, pero es en teoría hay una chance. Entonces para él no solamente fue importante ver dónde estaban los clavos, sino también la lanza, porque esa lanza confirmó sin ninguna duda que Jesús realmente había muerto en esa cruz. Y ahora les voy a contar un detalle muy, muy interesante, porque Juan cuenta este detalle. Es el único de los 4 evangelios que menciona ese detalle sobre Tomás. En los otros evangelios solo dice, por ejemplo, en Mateo dice que algunos dudaron, pero no entra en detalles. Muchos años después de esto, cuando Jesús ya había ascendido al cielo, ustedes quizás han leído el libro de los Hechos, que es la parte 2 del Evangelio de San Lucas, que cuenta la historia de qué hicieron los discípulos y los apóstoles, y realmente todos los seguidores de Jesús después de que Él ascendió al cielo. O sea, realmente cumplieron la gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos de las naciones. El libro de los Hechos contesta esa pregunta. Pero no cuenta todos los detalles sobre todos los lugares a donde fueron los discípulos. De eso tenemos un montón de récords históricos, o sea, no están en la Biblia, pero sí fueron escritos por gente que eran discípulos de los apóstoles y otros cristianos del primer siglo. De eso sabemos, por ejemplo, de que, no sé cuántos de ustedes sabían de que Mateo trajo el Evangelio a Etiopía. Ahora, cuando él llegó, ya había una comunidad de gente que creían en Jesús, porque el apóstol Felipe había bautizado a ese hombre, el eunuco de Etiopía, en Hechos capítulo 8, si no me equivoco. Entonces, él se fue a casa para decirles, yo ahora sé quién es el Mesías. Pero para confirmar su mensaje, Mateo fue a Etiopía. Sabemos de que Bartolomé fue al norte, a lo que ahora es Armenia. Y algo interesante, Tomás fue la primera persona que llevó el Evangelio hasta la India. Esto sabemos de la historia. Hasta el día de hoy hay una comunidad de cristianos en la India, donde puedes ir, y ellos se llaman en inglés Saint Thomas Christians, o sea, los cristianos de San Tomás. Ellos pueden decir de que su ancestría espiritual, su ascendencia espiritual, su bisabuelo, no sé hasta cuántos bisabuelos, fue evangelizado directamente por el apóstol Tomás, que llevó el evangelio hasta ahí. Y quieren saber algo, esto fue un hecho muy interesante que me di cuenta. Tomás eventualmente, así como la mayoría de los apóstoles, el único apóstol que no fue martirizado, que no fue asesinado por su fe en Cristo, fue el apóstol Juan. Trataron de hacerlo, por si acaso. Para los que no saben la historia, trataron de matar a Juan 2 veces y cada vez no sucedió nada. La primera vez trataron de hervirlo vivo en un tanque así enorme de aceite. Pero algo parecido a la historia, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de los amigos de Daniel en el horno, que Nabucodonosor trató de quemarlos, ¿no? Algo parecido sucedió, donde metieron al apóstol Juan en aceite que estaba hirviéndose y debe haber muerto en tan solo unos minutos. Incluso era viejo. Muchos dicen que Juan hubiera tenido unos 90 años por ahí. O sea, que sobrevivió más de un minuto hubiera sido un milagro ya. Pero nada sucedió. Salió de ahí todo sucio, lleno de aceite, pero vivo. Lo metieron a la cárcel y trataron de envenenarlo. Le dieron veneno para beber, pero nada le sucedió. Justamente, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la promesa de Jesús en Marcos capítulo 16. Estas señales seguirán a los que creen. Y una de esas promesas, hay una lista. Dicen, tomarán veneno y no les hará daño. Justamente durante la época del COVID, hasta el día de hoy yo no confío en ninguna vacuna del COVID. Eso, especialmente los que vienen de la China. Pero antes de que me vacuné, yo oré. Mientras que la chica estaba preparando la siringa, ¿se dice? Mientras que estaba preparando la siringa, yo oré. Dije, Señor, yo voy a confiar en tu promesa en Marcos 16. Si esto es veneno, no me hará ningún daño. Yo me vacuné en agosto del 2021. Ya va a ser 4 años. Creo que estoy bien. A ver, ponlo en comentarios si estoy bien o no. Pero mi punto es de que trataron de matar a Juan y se fastidiaron. Dijeron, ¿cómo no muere este viejo?
Entonces, por eso el emperador Domicio, que era el emperador romano de esa época, y él fue que él proclamó a todo el imperio romano que tenían que adorarlo como Señor y Dios. El título en latín, Dominus et Deus. Si tú no reconocías al emperador Domicio como Dominus et Deus, te mataban. ¿Y tú crees que tienes persecución porque un amigo ya no es tu amigo en Facebook? Por favor. Entonces, por el hecho de que Juan, obviamente, él rehusaba, estaba delante del emperador y decía, oye, reconózcalo como tu Señor y tu Dios. Y él dije, yo ya tengo un Señor y Dios y no eres tú, lo siento. Por eso lo estás de matar. Y como no lo pudo matar, pero también no lo pudo callar, porque no dejaba de predicar, incluso a los 90 años, no dejaba de predicar. Dijeron, ok, ¿sabes qué? Lo voy a enviar a una isla, se llama Patmos, y existe hasta el día de hoy, tú puedes ir, puedes visitar Patmos. Una isla, y era básicamente era una prisión en una isla. Aún si escapabas de tu celda, ¿acaso vas a nadar hasta lo que ahora es Turquía? No. Mientras que él está ahí, es por esa razón que Dios no permitió de que Juan muriera. Es que fue en la isla de Patmos que Jesús apareció a él, nuevamente en el Espíritu, y le dio lo que ahora nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis, la parte final de tu Biblia. Después, algo irónico, Domicio después murió y Juan regresó a Éfeso. Y ahí recién, en la ciudad de Éfeso, ahí recién Juan murió de anciano, más o menos a los 100 años por ahí. Pero como les digo, fue el único apóstol que no fue asesinado por su fe. Todos los demás fueron asesinados. Y regresando a Tomás, Tomás predicó por muchos años en la India y mucha gente vinieron a Cristo a través de Tomás. ¿Y sabes cómo Tomás murió exactamente? Una lanza. ¿Suena familiar? No estoy riéndome porque da risa, pero la razón por que me río un poco es porque, mira, literalmente llegó a un punto, por tanto predicar, que un hombre le vino con una lanza y dice, niega tu Jesús, si no yo te mato en este instante. Yo creo que en ese momento Tomás quizás tuvo, en inglés se dice un flashback. No sé cómo dirían flashback en español, o sea, tuvo como un recuerdo rápido. En inglés decimos flashback. Los que ven Netflix saben lo que es un flashback. Pero en ese momento se acordó, ¿acaso voy a negar a alguien que él fue lanzado por mí? Que realmente murió. Yo puse mi mano justamente en la herida donde esa lanza entró y confirmó de que este hombre, no era un hombre cualquiera, que era Dios hecho carne y él dio su vida, realmente murió en esa cruz por mí. Literalmente, imagínate en la posición de Tomás, que tocar esa herida. Hubiera sido en su lado derecho, por favor. Tocar eso, wow, ahí entró la lanza y en sus manos y sus pies. Porque dice algo muy interesante acá, en el versículo 28. Probablemente esto va a ser uno de los versículos más importantes en toda la Biblia. Después de que Jesús le dice, ponga aquí tu mano, métala en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, ¿se acuerdan cuál era el título que Domicio obligó a todo el mundo a llamarlo? A ver cuántos estaban prestando atención. En latín, Dominus et Deus, que significa el Señor y Dios. Entonces, ¿por qué Juan no negó a Jesús? ¿Por qué Tomás, cuando dice un tipo tenía una lanza en su cara al punto de matarlo, por qué no negaron a Jesús? Porque se dieron cuenta de que no hay solo un Señor y Dios, hay solo un Dominus y Dios. Y no era ningún emperador Domicio, ni Nerón, ni ningún otro emperador que persigue a los cristianos. A Jesús le dice, Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios. Le dijo Tomás. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos, otra traducción dice, bienaventurados los que no vieron, que no me han visto y sin embargo creyeron. Entonces sí, Tomás, así como 10 de los apóstoles, fue asesinado por su fe. Él fue traspasado por una lanza y se fue con el Señor. ¿Pero por qué? ¿Y por qué Juan? Por eso, el contexto histórico hace que muchas cosas tengan sentido. Juan fue el último de los evangelios que fue escrito. El primero fue el Evangelio de San Marcos, para los que no sabían. La mayoría de historiadores cristianos dicen de que Marcos fue escrito más o menos en el año 50, más o menos, el año 50. O sea, la mayoría de los apóstoles y Pablo, por ejemplo, hubieran estado vivos durante esta época. El primer discípulo
de ser martirizado por su fe fue el apóstol Jacobo. Los que no conocen Jacobo, Jacobo fue el hermano mayor de Juan. Fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Él fue asesinado está en tu Biblia, por si acaso. Esto sí está en la Biblia, está en Hechos capítulo 12. No tienen que buscarlo ahorita. Pero en Hechos 12 dice que el rey Herodes Agripa, que era, para los que no saben, era el nieto del Herodes que trató de matar a Jesús cuando era un bebé. Y era el hijo de Herodes Antipas, el rey que mató a Juan el Bautista y que se burló de Jesús cuando estaba delante de él. Y nunca lo tomó en serio. Entonces ahora este es Herodes Agripa. Él ahora se pone enemigo de la iglesia cristiana y él le corta la cabeza a Jacobo. Fue el primero de los discípulos a ser martirizado por su fe. Y eso sucedió más o menos en el año 44 después de Cristo. Pero Marcos escribió su evangelio, después Mateo, muy pronto después, más o menos en el año 60, muchos dicen. Y yo creo que también el evangelio de San Lucas, yo también creo que hubiera sido escrito más o menos en el año 60, por ahí, porque muy poco tiempo después él escribe el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos termina antes del año 64. Porque en el año 64 el emperador Nerón empezó a perseguir la iglesia, arrestó a Pedro y a Pablo. Pero Hechos termina con Pablo estando bajo arresto o domicilio y igual tiene la libertad de predicar. Él perdió ese privilegio cuando Nerón se hizo emperador de Roma. Entonces, en Juan, la mayoría de los historiadores dicen de que Juan hubiera sido escrito entre el año 70 y 90 después de Cristo. La mayoría lo ponen en el año 90. Y eso es importante porque fue en el año 90 que el emperador Domicio tomó poder y él empezó a obligar a todo el mundo en su imperio a reconocerlo como Dominus et Deus. Entonces ahora tienes un montón de cristianos y saben de que el único que ha sobrevivido hasta ahora es Juan. Entonces le están preguntando a Juan, están buscando apoyo, fortaleza en medio de esa persecución. Cuéntanos lo que tú eres eres el último testigo de Jesús que todavía está vivo. Esto fue 60 años después de que Jesús murió y resucitó. Cuéntanos sobre tu Jesús. O sea, ¿por qué estás dispuesto a dar tu vida y no reconocer a Domicio como tu Dominus et Deus? La respuesta está acá muy clave. Porque yo ya tengo un Dominus et Deus. Jesucristo, que murió en esa cruz, que fue clavado por mí, que la lanza lo traspasó, confirmando que realmente dio su vida por mí. Él es mi Dominus y mi Deus. Él es mi Señor y mi Dios. Y no me importa lo que me haga cualquier emperador romano. Yo voy a seguir. Interesante, ¿no? Y es increíble. Entonces, como siempre cerramos nuestras prédicas, yo nunca quiero dejar ningún solo domingo sin darles la oportunidad a ustedes para reconocer a Jesús como tu Señor y tu Dios. Ustedes aprendieron un poquito de latín el día de hoy, pero mira, latín, inglés, español, lo que sea, no importa. El punto es quién es Jesús y qué hizo por ti y por mí. Este día, cuando Tomás estaba ahí delante de Jesús, él creyó solamente porque él vio. Pero Jesús da una promesa para todos, incluso 2000 años después de que esto sucedió, dice, bienaventurados todos ustedes que creen aunque no me han visto. Esa bendición extiende para todos nosotros y yo les invito, queridos hermanos, a participar conmigo en esa bendición. Vengan del Señor con confianza, con un corazón humilde y arrepentido. Dile, Señor, perdóname por mis pecados. Yo confieso de que yo soy pecador. Yo soy pecadora. Yo reconozco de que ni siquiera fue los clavos que te mantuvo en esa cruz, fue tu amor por mí. Lo que te puso en esa cruz fue todos mis pecados, los pecados del mundo. Tú lo tomaste sobre ti mismo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y digan con esto con toda fe. Dice la Biblia muy claramente que si tú confiesas y creas esto, tú serás salvo. Y yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él es el Dominus et Deus, de que Él murió en esa cruz por mis pecados, confirmado con esas marcas en sus manos y sus pies y en su costado por la lanza, y de que al tercer día resucitó entre los muertos para darme vida eterna.
La palabra de Dios nos da esta promesa a través del Espíritu Santo de que si tú confiesas y crees esto, tú serás salvo. Lo que sea que te venga en la vida, tú tienes esa confianza de que Él es tu Señor, Él es tu Dios, y por medio de Él tú tendrás vida eterna. Juan concluye su evangelio diciendo, yo he escrito estas cosas para que ustedes puedan creer de que Jesús es el Hijo de Dios y de que a través de Él tendrás vida eterna. Con esa misma confianza, si no ponemos delante de ti estos queridos hermanos y hermanas, Señor, Jorge de la Cruz, Claudia Piedraíta, Isabel Lecón Alarios, Alfredo Ibáñez y Jimena Chang Talavera, Señor, estas almas tan preciosas por los cuales tú también diste tu vida y derramaste tu sangre en esa cruz. Los ponemos delante de ti, los ponemos en tus manos, porque tus manos son muchos mejores que los nuestros, Señor. Y confiamos de que tú vas a obrar, que te vas a glorificar y que a través de ellos también, Señor, ellos van a tener vida eterna por lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros. Les bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.